Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos y a todas a este curso introductorio sobre la lingüística y a esta presentación del canal. Mi nombre es Iván González, soy estudiante de Filología Inglesa e investigador autodidacta de Lingüística Computacional y Procesamiento del Lenguaje Natural. Este es un proyecto que tenía muchas ganas de comenzar desde hace tiempo porque tenía ganas de mostrar todo mi conocimiento adquirido a lo largo de estos años en la carrera y de hacer accesible la ciencia lingüística a todo el mundo. Esto no es una asignatura que se pueda encontrar en cualquier escuela o instituto y pienso que es esencial conocer sus rasgos generales para así conocer el lenguaje y saber cómo nos comunicamos, cómo construimos las palabras, cómo escribimos y bueno, una serie de herramientas y de cosas que iremos viendo en este curso. Deciros que este curso será muy general, por lo que bueno, cualquier persona que no tenga conocimientos previos puede comenzar y yo creo que llevará un buen ritmo y lo entenderá todo. Por otra parte, si hay personas que tienen un conocimiento previo sobre lingüística, esta será una gran opción para refrescar vuestros conocimientos y quizás aprenderéis algo nuevo. Así que bueno, comencemos con el curso. En este primer índice del curso, como veis, el primer punto es la introducción a la lingüística, que tratará este vídeo, así como otro, que es el siguiente vídeo, en el que seguiré con la introducción, porque como no quiero hacer clases muy largas, prefiero dividirlas. Y la introducción a la lingüística yo creo que es un tema muy largo, muy extenso, porque voy a abarcar casi todo lo que voy a dar en el curso de manera muy resumida. Son muchos conceptos y prefiero dividirlo todo. Así que bueno, este será el primer vídeo y con los conocimientos adquiridos en esta primera clase entenderéis mejor los conceptos que explicaré en el siguiente vídeo. Luego seguiremos con el origen del lenguaje, la fonética y la fonología, la morfología, la sintaxis, la semántica y la pragmática. Vamos a comenzar explicando qué es el lenguaje. El lenguaje realmente es algo bastante complicado de definir. El lenguaje es la característica que nos hace humanos. Con el lenguaje no solamente nos podemos comunicar, que sí, que los animales también se podrán comunicar y podrán expresarse entre ellos, pero no tienen un lenguaje como tal. Y ahora veremos el por qué. Nosotros utilizamos el lenguaje para identificar conceptos, clasificar ideas, mentir e incluso juzgar a otros por su habla o por lo que sea. Además, podemos jugar con las palabras mediante ironías, hipérboles, hacemos chistes y lo mejor de todo es que los entendemos. Así podemos ver este chiste que comienza con vendes tu casa al kilo. ¿Y cuánto pesa? Obviamente cualquier hablante que no esté muy dormido podrá identificar el error. Obviamente si estás somnoliento, pues quizás piques. Yo picaría. Depende de la situación. Y ahora el siguiente. No sé de... Es carnaval y no sé de qué disfrazarme. B de barco y F de Francia. La persona que comenta F de Francia realmente no sabe el lenguaje, no sabe utilizarlo bien. Pues supongo que este chiste sí que lo pillaréis y todos, vaya. Luego, y lo más importante, conocer el buen uso de nuestra lengua nos brindará la capacidad para identificar errores gramaticales y poder corregirlos. Como hemos visto en los chistes anteriores y en estos cartelitos que yo porque tienen tela. Venta de hielo. Esto es un error que puede ser muy común debido a la concepción, a las nociones pragmáticas y a la concepción pragmática, a la concepción de los sonidos que tenga uno. Claro, una persona que no sepa escribir eh, puede oír venta y no sabe si escribir con V o con B. Y luego hielo, pues más de lo mismo, no sabe a lo mejor lo que es la H. Y luego en el segundo ejemplo tenemos un texto que, que si lo leéis os veréis los errores
que está en casi todas las palabras, sobre todo en prohibida. Yo creo que este texto está hecho aposta, mal aposta, y cualquier hablante, cualquier hablante que sepa o que sea conocedor del buen uso de su lengua podrá identificar pues los errores de este texto. Suponiendo que la lengua que sabe sea la lengua española, castellana o cualquiera de sus variantes. Aquí tenemos otros errores, desayunos y almuerzos, que este es muy parecido al anterior, al igual que cebolla, pero aquí tenemos otro error que es ya está abrido. Y esto sí que es un error bastante importante. Y ahora vamos a entrar en materia. ¿Qué es el lenguaje realmente? Es difícil de definir. Como ya he comentado antes, la lengua, el lenguaje, es algo más que una herramienta para la comunicación. Y veo esa aproximación práctica más útil que una aproximación teórica como las siguientes. Conocer la definición del lenguaje te puede ayudar en un examen, pero a la hora de la verdad, conocer las nociones prácticas y qué es el lenguaje en realidad es lo que te va a ayudar a conocer mejor el contextos en los que te desenvuelves a lo largo de tu vida, ¿no? Y aprenderás a cómo jugar con el lenguaje, cómo interpretar símbolos con el lenguaje, otros significados. Porque sí, la capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos y sentimientos por medio de la palabra. Pero conocer esta aproximación teórica no te va a ayudar a saber ponerlo en práctica en la vida real. También es un sistema de signos. Y no solamente eso, es un conjunto de señales que dan a entender algo, un conjunto de signos y reglas que permiten la comunicación con una computadora. En general, el lenguaje es una herramienta que te ayuda a comunicarte con otra cosa. Y no solamente eso, porque esa comunicación no es te envío un mensaje y ahí se queda, sino que el mensaje vuelve mediante una respuesta. Pero aparte de eso, el lenguaje no es solamente comunicación, es mucho más amplio. Y aunque ahora mismo no lo veáis porque eso es el inicio del curso, pronto veréis el porqué y el porqué es tan importante. Ahora bien, ¿cómo estudiamos el lenguaje? Bueno, conocemos los sonidos de la lengua y sabemos producirlos. Sabemos crear palabras que jamás hemos escuchado, es decir, tenemos la capacidad creativa del lenguaje. Así tenemos aquí un ejemplo, COVID, que es una palabra que creo que ha surgido hace relativamente poco, yo creo que antes no existía, y ha surgido como tal y ahí se ha quedado. Una de las palabras más usadas en 2020. Luego sabemos ordenar las palabras en una oración mediante una secuencia correcta para que sea entendible. No es lo mismo decir tengo un coche rojo que tengo coche un rojo. Cualquier conocedor de la lengua castellana en todas sus variantes sabrá cuál es la correcta y cuál es la incorrecta. Sin embargo, un hablante chino, inglés, francés o de cualquier otra nacionalidad no sabrá cuál es el significado correcto o cuál es la opción correcta porque no es conocedor de esta lengua. Luego, sabemos identificar el significado de las palabras mediante el contexto. Es un ejemplo creativo, estrambólico, y trambólico con K de kilo, que fue creado queriéndose referir a estrambótico. Por lo tanto, aquí vemos una creación a partir del contexto y a partir de la creatividad, porque si él se hubiese referido a otra cosa o a una cosa al azar, quizás trambótico o trambólico no hubiese significado lo mismo que estrambótico. En general, ¿qué sabemos hacer cosas con las palabras? 5 razones por las que estudiar lingüística. Bueno, a comentar antes de nada que la lingüística no es una asignatura que se enseñe o se estudie en las escuelas, por lo que puede ser difícil imaginar cómo estudiar esta ciencia, ya sea de manera autodidacta o en la universidad o en cualquier otra institución. Lo primero, obtendrás un complejo conocimiento sobre el lenguaje, así como sobre su funcionamiento.
Piensa en que todo lo que podemos hacer con el lenguaje. Leemos, escribimos, educamos, negociamos, damos cumplidos y nos disculpamos, entre otras cosas. El estudiar lingüística ayudaba a conocer mejor el por qué se adecua el lenguaje en ciertos momentos, el por qué se usa unas palabras u otras dependiendo del contexto. Es más, ayudará a conocer mucho más el ambiente en el que el hablante se desenvuelve cuando habla. El lenguaje es una herramienta que se usa cada día y en muchas circunstancias. Teniendo constancia de su funcionamiento, sabremos emplear esta herramienta de mejor manera. Luego, aprenderás lo que nos hace humanos. Como ya hemos dicho antes, los animales pueden comunicarse e incluso pueden aprender una gran cantidad de símbolos. Pero los animales no podrán cantarte cumpleaños feliz o hacerte un chiste. Esa capacidad es nuestra. Luego, punto 3. Te ayudará a conocer y a perseguir tus propios intereses, debido a que la lingüística está en cada momento de nuestras vidas y es muy diversa. Te ayudará a enfocarte en cualquier tema de interés de manera más profunda. Por ejemplo, si quieres conocer el funcionamiento del cerebro humano, existe la neurolingüística, que te ayudará a aproximarte a esos estudios. Luego, punto 4. Tendrás acceso a distintas maneras de estudiar ciencia, puesto que la lingüística está conectada con otros terrenos científicos, como hemos visto en el punto anterior. Además, como la psicología, la computación, la biología y una larga lista. De aquí surgen los géneros, más que géneros, sí, las ramas híbridas de la lingüística. Y punto 5. No solamente aprenderás sobre lingüística, sino también qué hacer con la lingüística. Te ayudará a analizar textos, datos, vídeos, anuncios, películas, incluso estudios pertenecientes a ramas totalmente distintas. Imagina ver tu serie favorita, tu película favorita y analizarla, saber el porqué de una escena, de otra. La verdad que es algo muy interesante. Aquí comenzamos a entrar en materia, que es lo importante. La lingüística es la ciencia del lenguaje, o también conocido como el estudio científico del lenguaje, o de la lengua. La lingüística se ocupa principalmente del lenguaje hablado, ya que la oralidad aparece antes que la escritura. La lingüística no es el estudio o el aprendizaje de muchas lenguas. Eso es algo a tener en cuenta. En otras palabras, saber muchas lenguas no te hace ser un lingüista. Por ejemplo, un lingüista inglés puede estudiar una lengua china o la lengua japonesa sin saber chino o japonés, pero eso es debido a que estudia la estructura, el funcionamiento del chino o del japonés y no la lengua en sí como tal para hablarla, para comunicarse con ella. Luego, la lingüística tiene una base empírica, por lo que basa su estudio en datos reales del idioma, incluidas las observaciones del uso del idioma por parte de los hablantes y sus intuiciones sobre la lengua. El objetivo de la lingüística es descriptivo, no prescriptivo, por lo que su objetivo principal es describir los idiomas tal y como se hablan. No impone usos ni sanciona las diversas formas de hablar de una lengua. Además, la lingüística estudia todas las lenguas por igual. Y ahora entramos más en materia y comentamos las ramas de la lingüística. Este punto es importante, pero más importante aún es saber cómo interpretar estas 6 ramas y cómo unirlas. Desde mi punto de vista pienso que la mejor unión para las ramas lingüísticas, no solamente de mi punto de vista, sino de profesionales que también lo enseñan así, es tratar estas 6 ramas en 3 bloques. El bloque de los sonidos, el bloque de la estructura y el bloque del significado. El bloque del sonido está compuesto por la fonética y por la fonología. La fonética es el estudio de los sonidos del lenguaje humano. Se ocupa de las formas en las que se producen los sonidos del habla, su naturaleza, la física de las ondas sonoras y cómo se perciben, mientras que la fonología es el estudio de la organización de los sonidos de la lengua. Se ocupa de las formas en las que se modelan los sonidos, sonidos como los que podemos encontrar ahora, pan, ban y span. Luego tenemos el bloque de la estructura, que está compuesto por la morfología y la sintaxis.
La morfología es el estudio de la formación y estructuración interna de las palabras, así como se componen de partes significativas más pequeñas. Aquí podemos ver esta imagen, el árbol, que es la base, la raíz, y después todos los complementos que se le unen a esa base o raíz para que tenga otro tipo de significado. Por otra parte, la sintaxis, que es el estudio de la formación y estructuración interna de las oraciones. Con ella, con la sintaxis, sabiendo una sintaxis correcta, podemos saber cuál es la combinación correcta de las palabras. Y luego el bloque del significado, que abajo desde mi punto de vista es el más interesante y pienso que en este curso ahondaremos más en este bloque que en los dos anteriores, por la semántica, que es el puro significado, y la pragmática, que es el significado dependiente del contexto. La semántica es el estudio de los significados, y la pragmática es el estudio de los distintos usos de los significados semánticos. Digamos, una imagen en la que, por ejemplo, si yo estoy en un contexto laboral, en el que le digo a un compañero, voy a volver a la planta, el compañero pensará en una imagen sucia, una imagen gris, un edificio que huele mal, quizás huele ácido, fuerte. Mientras si yo estoy con un amigo en el campo o en el bosque, le digo que he pisado una planta, pues él pensará en el símbolo mental que él tenga de una planta, en que huele bien, en que puede ser verde, puede ser blanca, amarilla o una combinación de distintos colores. Y por último, para acabar este primer vídeo introductorio, comentaremos las ramas híbridas. No trataremos en este curso estas ramas híbridas porque para conocer su significado, para conocerlas, se requiere un conocimiento extra de la lingüística y aparte un conocimiento que no tiene nada que ver con la lingüística. Por ejemplo, psicolingüística trata la psicología. La sociolingüística trata los dialectos, el estudio de los sociolectos, los idiolectos, lingüística forense, la neurolingüística, el corpus lingüístico, que más que una rama híbrida es una parte de la lingüística que son bancos de palabras y esos bancos de palabras contienen frases que son ejemplos reales, casos reales de la lengua. Lingüística computacional. Y bueno, eso es todo en este primer vídeo introductorio. En el siguiente vídeo veremos la competencia lingüística, la adquisición del lenguaje, entre otras cosas. Así que nada, hasta la próxima, gracias y que os vaya bien.